¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Edgar Hernández. Eh, a continuación voy a presentar unos ejercicios relacionados con los autómatas de pila. Esta es una segunda parte. Anteriormente ya había hecho una primera parte en donde expuse igual dos ejercicios. En esa ocasión esos ejercicios estaban un poco más elaborados, porque así lo pedían los ejercicios y como eran los primeros, pues tenía que dar una explicación un poco más amplia. Ok, en esta ocasión son dos ejercicios que el enunciado es bastante simple, realmente no pide mucho, simplemente nos pide un autómata. En este caso lo que yo hice fue hacer el diagrama. Y con el diagrama voy a tratar de explicar eh, los autómatas y qué lenguaje acepta. ¿Ok? Entonces voy con el primero. El primero es el ejercicio 2 del libro del autor Ramón Brena. Este es el capítulo 5 y este habla sobre autómatas de pila. Ok, entonces el enunciado dice lo siguiente: propongan un autómata de pila para el lenguaje. El lenguaje es el de la concatenación de A's con B's con C's, y tal que el número de A's es igual al número de B's menos el número de C's. ¿Ok? Entonces, voy a proponer el siguiente autómata. Ok, voy a tratar de explicar un poco qué significa cada transición, bueno, al menos a grandes rasgos. Ok, por ejemplo, en esta primera transición tenemos, antes que nada, tengo una pila. Voy a dibujar una pila aquí. Esta pila, por default, va a tener un elemento Z que le voy a llamar Z0. Una disculpa por lo mal escrito. Ok, entonces, para empezar, entonces tengo la pila, tengo un elemento que siempre va a estar ahí. Este es por default. Ok, entonces voy a empezar. Si estando en Q0 yo leo un carácter A y la pila tiene este elemento Z0, entonces yo lo que hago es que me muevo ahora, me quedo en el mismo estado Q0, consumo este Z0 y además le agrego a la pila esta cadena que es A, Z0. Ok, ahora, estando en Q0, si leo una A y en la parte más alta de la pila encuentro una A mayúscula, entonces lo que hago es quedarme en el mismo estado Q0 y agregarle esta cadena de dos A's mayúsculas a la pila. ¿Ok? Entonces, ahora, otra transición es que si estando en Q0 yo leo una B y en la parte más alta o en el primer elemento que podemos tomar de la pila se encuentra una A, entonces yo me muevo al estado Q1 y no agrego nada a la pila. Ok, entonces suelen ser muy parecidos cada transición. Y pues, así es. Entonces lo que haremos ahora es probar si este autómata realmente funciona. Entonces, veamos el lenguaje y tomemos un caso
sencillo. Entonces, por ejemplo, si yo le diera valores a I y a J, bueno, vamos a despejar aquí nada más de esta ecuación. Tenemos que K es lo mismo, bueno, es igual a I más J. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a I, le doy el valor, vamos con un ejemplo simple, igual a 1, a J igual a 1 también, entonces K tiene que ser 2. Entonces, tendríamos un ejemplo en el, bueno, el ejemplo sencillo, que sería A, y por ejemplo, en este caso, cometí un error aquí, un pequeño error. En lugar de, voy a eliminar esto. Ok, era despejar, despejé mal. Entonces era J es igual a I más K. Ok, entonces vamos a darle un valor a I. En este caso vamos a decir que I es igual a 1 y K igual a 1. Entonces, nuestro primer ejemplo sería esta cadena A, como J, tenemos que las veces que aparece B es igual a 2, entonces vamos a tener B, B y K aparece una vez. Entonces, vamos a trabajar, bueno, este es un caso de, este es un elemento de este lenguaje. Entonces vamos a ver, vamos a probar que este es aceptado por el autómata. Ok, voy a escribir otra vez aquí la cadena. Voy a escribir A, B, B y C. Entonces vamos a empezar, vamos a probar que en efecto esa cadena es aceptada por el autómata. En la parte de abajo voy a escribir, voy a poner la pila. Esta pila por default tiene un elemento, pues vamos a llamarlo inicial, ¿no? Entonces es Z0. Entonces vamos a empezar. Vamos, ok, vamos a leer primero el primer elemento. Ok, este caso es una A. Ok, de acuerdo con el autómata, si leemos una A y en nuestra pila hay un Z0, entonces nos quedamos en Z0, consumimos ese Z0 y además agregamos a la pila, después de consumir el Z0, agregamos a la pila la cadena A mayúscula Z0. En ese caso se eliminó, pero después se volvió a agregar el Z0 y además se agrega la, tenemos esto. Ok, entonces ya hemos leído este primer carácter, nos encontramos todavía en Q0 y vamos con el segundo carácter. El segundo carácter es una B. Ok, entonces si estamos en Q0 y leemos una B y pues en la pila el elemento que podemos sacar es una A, en efecto tenemos una A, entonces nuestro autómata dice que nos movamos a Q1 y no agreguemos nada a la pila. Ok, ya ha consumido, entonces la B, estamos en Q1 y no hemos agregado nada a la pila y la pila sigue como está ahorita. Ok, entonces estando en Q1, si nosotros leemos otra B, ok, y en nuestra pila podemos
el más próximo es una A, ok, estamos en Q1, leemos una B y el más próximo es una A, entonces nuestro autómata dice que nos quedemos en Q1. Se consume esa A, lo elimino, déjenme ver, elimino esto, voy a tacharlo aquí nada más, ok, lo elimino, entonces, bueno, estaba en B, ya consumí el A y me quedo en Q1, no le agrego nada a la pila, ok, vamos bien, entonces ya consumí este carácter, ok, estando en Q1, si yo leo una C, ok, aquí hay un pequeño error, déjenme checo cuál es ese error. Ok, ya. Voy a comenzar otra vez. Aquí hay un pequeño error. Entonces, vamos a empezar otra vez. Me equivoqué, hubo un error ahí. Entonces voy a comenzar otra vez. Ok, empezamos. La pila está con el elemento pues inicial, Z0. Ese es por default. Entonces, ok, voy a leer el A. Estoy en Q0, leo A. Y en mi pila hay un Z0. Entonces, puedo tomar ese Z0 y le agrego, me quedo en Q0 y le agrego a la pila a Z0. Entonces consumí y ahora vuelvo a agregar nada más el A. Ok, y ya he consumido el primer carácter. Ok, ahora vamos con la B. Estamos en Q0. Si en Q0 leo una B, y claro, puedo tomar esta A, la consumo, me muevo a Q1 y no le agrego nada a la pila y ya estoy en Q1. Entonces ya leí este carácter. Ahora en Q1 quiero leer, bueno, voy a leer una B y estando en Q1 me dice que como nada más en la pila me queda el Z0, entonces la acción que debo hacer es esta. Es decir, consumo Z0, me quedo en Q1 y agrego a la pila B Z0. Entonces ya consumí Z0, lo tacho y nada más agrego aquí la mayúscula B. Ok, ya consumí la B, sigo en Q1. Ahora voy a leer este carácter que es una C. Estando Q1, si yo leo una C, tengo que tener a fuerzas en una B en la pila, una B próxima en la pila para poder avanzar. Y pues esto es posible porque el elemento más próximo en la pila pues es la B. Entonces ya como estoy en Q1, tengo la B, me muevo a Q2 y no le agrego nada a la pila. Ya consumí la B y en efecto ya consumí todos los elementos. Ahora estoy en Q2. En Q2, ok, ajá. Y pues como ya no tengo el caracteres, pues este de aquí vamos a tomarlo como vacío, ¿no? Bueno, el elemento vacío. Entonces me dice que si yo si estoy en Q2 y ya tengo el elemento vacío, para poder avanzar tengo que tener en la pila este elemento Z0. Para poder avanzar al estado final, tengo que tomar este Q0 y después agregarlo otra vez a la pila. Entonces ya llego al estado QF, que es el estado final, y como la pila se quedó con el mismo Z0, pues en efecto esa palabra fue aceptada por nuestro autómata. Voy a plantear otro ejemplo
Vamos a la presentación anterior. Voy a eliminar. Bueno, se elimina. Bueno, voy a hacer otro. Voy a tomar otros datos. En este caso, si a i le doy el valor, voy a tachar este. Si le doy el valor de 2, y voy a quedarme con acá le voy a dar el valor de 1. Ok, entonces j va a valer 3 y nuestra cadena o nuestra palabra va a ser esta: 2As, 3Bs y una C. Ok, entonces vamos a hacer vamos a ver si en efecto nuestro autómata acepta esta palabra. Entonces son 2As, 3Bs y una C. Ok, vamos a ver. Voy a tratar de borrar algunas cositas. Voy a ver si puedo aquí. Ok, me voy con lo siguiente. Voy a borrar aquí. Ok, y me regreso a la otra presentación para que se pueda eliminar. Ok, vamos. Aquí nuestra palabra era A, B, y C. Vamos a ver que en este caso I vale 2, K vale 1, y como J es la suma de K más I, tenemos 3. Entonces claramente es una palabra de nuestro lenguaje. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a poner aquí la pila. Voy a poner el elemento pues inicial de esta pila, que es habíamos dicho que era Z0. Y bueno, entonces vamos a empezar la prueba. Ok, entonces voy a empezar leyendo este primer elemento, que es una A. Ok, mi autómata dice que si leo una A, en la pila el próximo es Z0, me quede en Q0 y le agregue, bueno, consuma el Z0 y le agregue a la pila la cadena A Z0. Entonces solo resta agregarle la A aquí a la pila, consumo este carácter y sigo en Q0. Ahora voy a leer este segundo, que es otra A. Ahora me dice nuestro autómata que si leo una A y el elemento más próximo en nuestra pila es una A, yo me quede en Q0, consuma esa A y agregue a la pila esta cadena de dos As mayúsculas. Ok, como ya consumí esta A y me toca regresar 2, entonces nada más agrego una a la pila, sigo en Q0 y ya he leído este carácter. Ahora, para poder avanzar, bueno, aquí voy a leer una B ahora, en la siguiente palabra. Bueno, en la palabra voy a leer una B. Para poder avanzar, necesito tener en la pila lo más próximo una A. Entonces, pues puedo avanzar, pues en efecto tengo una A que puedo tomar. Entonces tomo esa A, me muevo a Q1 y no le agrego nada a la pila. Ok, ahora ya he consumido esta letra, bueno, que este carácter. Ahora me toca leer esta. Estoy en Q1. Sí, estoy en Q1. Leo una B. Bueno, aquí hay varias opciones, pero como el elemento más próximo de nuestra pila es una A, entonces me tocará efectuar esta acción que nos dice que nos quedemos en Q1. Tomemos este elemento de la pila A, bueno, de la pila, el elemento A mayúscula, no agreguemos nada a la pila
y nos quedemos en Q1. Entonces ya he leído, bueno, ya he consumido este otro carácter y vamos a leer este. Sigo en Q1, sigo en Q1, leo una B y el más próximo en mi pila es un Z0, entonces tengo que hacer esta acción. Esta acción me dice que consuma el Z0 y agregue esta cadena B, Z0, a la pila. Entonces ya consumí el Z0, nada más agrego una B aquí en la parte más alta. Ok, me quedo otra vez en Q1, he consumido este carácter y ahora voy a leer el siguiente, que es una C. Ok, aquí me dice la C, que si estoy en Q1 y tengo una C, para poder avanzar a Q2 tengo que tener en mi pila el elemento más próximo tiene que ser una B mayúscula. Y en efecto puedo moverme porque en la pila el elemento próximo es una B. Entonces me dice que consuma la B, no agregue nada a la pila y me mueva a Q2. Ok, ya he leído este carácter, estoy en Q2 y en Q2 me dice, bueno, ahora ya no tengo caracteres, entonces, bueno, el carácter que sería el siguiente sería pues vacío. Entonces, para poder avanzar de Q2 a QF y sin tener nada, bueno, si leo el vacío, tengo que tener en la pila el elemento Z0 y en efecto lo obtengo, es el más próximo porque he eliminado ya los demás caracteres, he eliminado el B, el A y el A. Ok, entonces puedo llegar ahora al estado final, consumo el Z0 y después vuelvo a agregar un Z0 y entonces la pila quedó como estaba al inicio y en efecto la palabra es aceptada por el autómata. Muy bien, entonces espero que estos dos ejemplos pues sean suficientes para mostrar que el autómata en efecto acepta este lenguaje. Ok, entonces voy a borrar todo lo que escribí para poder avanzar con el siguiente ejercicio. Ok, ya no tengo nada aquí. Entonces, el siguiente ejercicio es el ejercicio 4 del libro de Ramón Brena. Sigue siendo del capítulo 5. Ok, entonces nuestro ejercicio dice lo siguiente. Considere el lenguaje. En este caso, vamos a ver que son concatenaciones. En este caso vamos a tener concatenación de NAs, MBs, PCs y QDs. La condición es que la suma de n más m sea igual a la suma de p más q. Entonces veamos que, por ejemplo, la siguiente palabra, vamos a ver que aquí escribo muy feo. Ok, la siguiente palabra es A, B, C y D. Pues es una palabra de nuestro lenguaje. Pues sí, porque en este caso aparece una vez la A, una vez la B, y estas suman 2. Y una vez C y una vez D, entonces estas suman 2 y se cumple la ecuación que aquí nos da. Entonces, ok, el autómata que yo propongo es el siguiente. Este tiene más estados, tiene 5 estados: el estado Q0, Q1, Q2, Q3 y el estado final. Ok, como en el ejercicio anterior voy a explicar nada más algunas transiciones. Van a ser similares nada más van a cambiar con qué elementos toma de la pila y qué elementos
agrega y qué elemento lee, ¿no? Bueno, es muy distinto. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué hace esta transición? Ok, me dice que si yo leo una A y estoy en Q0, bueno, perdón, que si estoy en Q0, leo una A y el elemento más próximo de la pila es Z0, entonces yo me voy a quedar en Q0, voy a consumir esta Z0 y voy a agregar X Z0 a la pila. Ok, bueno, esa transición es, yo creo que, bueno, esta es la primera transición, porque aquí nada más nos pide que en la pila esté el elemento pues inicial, vamos a llamarlo así, inicial. Ok, y por ejemplo, esta transición de aquí voy a ver esto, que si estando en Q2, yo leo una C y el elemento más próximo de la pila es una X, pues la acción que yo voy a hacer es, bueno, lo que yo voy a hacer, perdón, la redundancia, lo que yo voy a hacer es que me voy a quedar en Q2, voy a leer ese carácter X mayúscula y no voy a agregar nada a la pila. Okay. Y por ejemplo aquí, para cambiar de estado de Q2 a Q0, realmente no necesito ningún carácter. En este caso el carácter va a ser el vacío. Tengo que tener a fuerzas una X que pueda yo tomar de la pila. Y después tengo que agregar esa X y para moverme así de estado, perdón. Ok, entonces habíamos dicho que la palabra A, B, ABCD, perdón, la D se escribió muy fea. Ok, esta palabra pues es un elemento de nuestro lenguaje. Vamos a ver si en efecto este autómata acepta este lenguaje, entonces vamos a ponerlo a prueba con esta primera palabra. Ok, aquí en la parte de abajo voy a poner pues la pila. Esta voy a ponerla con el elemento inicial Z0. Okay, entonces este elemento pues la pila siempre va a estar con ese elemento, va a estar, bueno, tiene que, para que se cumpla, para que la palabra sea aceptada, al inicio del proceso la pila tiene que tener este elemento Z0 y al final del proceso tiene que también quedarse solamente con este elemento. Ok, entonces vamos a ver si en efecto este autómata acepta esta palabra. Ok, entonces voy a empezar a leer el primer carácter. Es una A. Ok, y el autómata me dice que si tengo una A y como para empezar la pila va a estar el elemento Z0, lo que me dice es que yo me voy a quedar en Q0, voy a consumir este Z0 y voy a agregar esta cadena X Z0 a la pila. Entonces ya he consumido el Z0, pero además voy a agregar X Z0. Entonces nada más agrego X y he leído esto, sigo en Q0 y vamos con la siguiente letra. La siguiente letra es una B. Ok, en Q0 pues en realidad no me dice qué hacer con la B. Entonces en este caso, antes de esto, bueno, aquí en este voy a decir que hay un vacío aquí, ¿no? Entre A y B. Entonces, ¿qué me dice el autómata? Que si tengo vacío y... Ok, aquí hay un problema. Ah, no, aquí está. No había visto la otra transición. Esta otra transición me dice que si tengo vacío, tengo carácter vacío y el elemento más próximo de mi pila es una X, me dice que la consuma y después agregue una X para poder cambiar de estado. Y pues la pila se queda igual porque consumo y después agrego, queda igual.
Ok, entonces ya ese vacío, ahora estando en Q1, ya puedo leer una B. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece la B. En el anterior estado no aparecía la B, entonces lo único que podía hacer era tomar el carácter vacío y usarlo para moverme. Entonces ya, estando en Q1, si voy a leer una B y en la pila el elemento más próximo es una X, entonces me tocará hacer esto. Entonces me dice que consuma la X, me quede en Q1 y agregue 2X a la pila. Entonces consumo y después agrego 2. Al final nada más tengo que agregar 1. Ok. Y ya he consumido este carácter. Sigo un Q1. Ahora tengo que pues leer una C. El problema es que tanto en Q1 no hay ninguna forma, o bueno, no hay ninguna transición en el que yo lea la C y me dé una acción. En ese caso, pues vamos a hacer lo mismo que en el paso anterior. Aquí entre B y C, pues vamos a tomar vacío. Y aquí me dice que tengo que para poder avanzar, tengo que tener en la pila una X que pueda yo tomar. Y en efecto, pues puedo avanzar, pues en la pila está una X, avanzo a Q2 y me dice que regrese esa X a la pila. Entonces no se modifica la pila, estoy en Q2 y ya puedo empezar, o ya puedo leer la C. Y para poder actuar aquí, entonces tengo que tener, debo de tomar una X de la pila, y esto es posible porque la X es el elemento que está en la parte más alta de la pila. Entonces ya la acción que tengo que hacer es quedarme en Q2 y no agregarle nada a la pila. Entonces ya consumo esta X, no le agrego nada a la pila y he leído la C. Ahora, lo mismo con el paso anterior. Para poder avanzar de Q2 a Q3, pues simplemente tomo el vacío, consumo una X de la pila, después le agrego otra X y así me voy a Q3. Entonces aquí ya no hago nada de la pila, se queda X y después Z0. Ok, ya en Q3 ya puedo hacer esta acción en la que puedo leer la D y voy a leer, bueno, aquí voy a escribir abajo de la D, voy a indicar que ya lo voy a leer. Entonces leo, tomo una, bueno, descarto la X y no agrego nada a la pila. Entonces, y me quedo en Q3. Ok, ya leí la D y bueno, ya se acabaron los caracteres. Entonces en la pila todavía tengo Q0 y para llegar al estado final, pues lo que me pide es que lea el carácter vacío, tome de la pila Z0 y después agregue de nuevo el Z0 a la pila. Y pues como aquí se podría leer pues el carácter vacío, entonces he llegado ya a QF. Se consumieron todos los caracteres de mi palabra. En la pila quedó como estaba al inicio y pues en efecto esta palabra es aceptada por nuestro lenguaje, nuestro automata, perdón. Ok, entonces voy a hacer otro ejemplo para que pues comparemos más que nada y veamos que en efecto pues si yo tomo una palabra aleatoria de mi lenguaje, el automata va a ser capaz de leerlo. Ok, entonces veamos que esta palabra A, B,
B y C. Vamos a ver. Ok. C, D. En efecto, es un elemento de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque la suma de las veces que aparece A más la suma de las veces que aparece B tiene que ser igual a la cantidad de veces que aparece C más la cantidad de veces que aparece D. Y en este caso es 3 igual a 3. ¿Ok? Entonces, esta palabra es elemento de nuestro lenguaje. Vamos a ver si en efecto nuestro autómata acepta esta palabra. Ok, entonces voy a empezar poniendo en nuestra pila el elemento inicial, que es Z0. Ok, Z0. No, disculpe, ese es un 0, pero parece un 1. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a leer una A y mi autómata dice que como primera acción, si leo la A, lo que debería hacer es tomar ese Z0 de la pila, quedarme en Q0 y devolver a la pila la cadena XZ0. Como ya eliminé el Z0 de la pila, nada más agrego X a la pila, descarto esta letra y voy con la siguiente. Ok, sigo un Q0, pero ahora me pide leer una. Desafortunadamente en Q0 pues no hay otra, no se puede ejecutar la A, lo que me indica que tengo que usar una de estas dos transiciones. En este caso me sirve la segunda, en el que leo el vacío, tomo de la pila el X y después vuelvo a agregar esa X a la pila, me muevo a Q1 y ok, ya estando en Q1 ya puedo leer la B. Entonces, como mi elemento más próximo es una X, entonces me tocará realizar esta acción. Esta acción me dice que elimine, bueno, tome la X de la pila, agregue 2X a la pila, me quede en Q1 y bueno, entonces voy a agregar, como se eliminó y después se agregaron 2, nada más agrego una X a la pila y he consumido el carácter B. Ahora, sigo en B y el más próximo es una X, entonces pues voy a hacer el mismo proceso anterior, nada más que aquí agrego otra X y me quedo en Q1 y aquí pues ya he leído la B. Ahora pues tengo que leer una C, pero aquí en Q1 pues no hay otra acción no hay una acción en la que yo pueda leer la C y haga una transición o me quede en el mismo lugar. Entonces lo que me queda es esta transición, esta que pues nada más con leer el carácter vacío, con que yo tenga una X en la pila, en la más próxima, entonces me permite hacer esa transición a Q2. En este caso aquí en la pila no se afecta porque, no se ve afectada porque consumo la X y después la regreso. Ok, entonces ya me muevo a Q2. En Q2 ya puedo leer ahora la C y pues la única acción aquí pues me permite moverme o hacer algo al menos. En este caso me dice que yo consuma una X, que la tacho y no voy a agregar nada a la pila, me voy a quedar en Q2 y ya he leído la C. Ahora pues me dice que estando en Q2 y si leo ahora la D, lo único que puedo hacer es consumir el carácter vacío,
quitar y después agregar una X y moverme a Q3. Ok, la pila pues no le pasa nada. Estoy en Q3 y ahora ya puedo leer una D y me dice que consuma una X. Ok, consumo una X y no agrego nada a la pila. He consumido la D, me quedo otra vez en Q3. Ahora en Q3 todavía puedo leer la D y me dice que para poder hacer esta transición o aplicar esto, tengo que tener una X lo más próximo en la pila y consumirlo y no agregar nada a la pila. Ok, ya consumí también este carácter de la palabra y ahora pues ya he consumido todas las palabras de mi, perdón, todos los elementos de mi palabra. Ahora pues ya podría, ¿qué podría hacer aquí? Pues si lo vemos aquí, este podría ser el carácter vacío. Es lo mismo, ¿no? Esta palabra, si le agrego el carácter vacío aquí, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué me dice mi autómata? Dice que lea el carácter vacío, tome el Z0 de la pila y después vuelvo a integrar este Z0 a la pila y me lleva al estado QF, que es el estado final. Y entonces, bueno, se consumieron todos los caracteres de mi palabra. La pila quedó como estaba al inicio, muy bien. Y en efecto, este autómata acepta el lenguaje que se nos pide. Entonces, con esto termino esta presentación, estos dos ejercicios. Espero que hayan sido, bueno, mi exposición haya sido bastante clara y pues nos vemos.